Hola, buen día. Muchas gracias. Saludos cordiales a quienes nos acompañan en este Congreso Internacional Multidisciplinario. Como lo escuchamos, esta información pues representa el trabajo del estudio titulado Retos de la Convergencia Digital en la radio universitaria y pública en nuestro país, en México. En este caso, es un trabajo realizado entre agosto y a finales de diciembre del 2023. Todavía algunos datos se alcanzaron a recopilar en un apartado de enero en esto que voy a continuación a compartirles. Para contextualizar un poco el contenido, bueno, en México, en la República Mexicana, en un promedio estimado entre el Instituto Nacional de Estadística y entre la empresa de estudios de mercado Estatista, hay cerca de 129 millones de personas en el país. Y esto ya mezclado con el contenido que tiene que ver, ya enfocado en temas de la producción radiofónica, de la cobertura que hay en medios tecnológicos de difusión en el país, pues en particular en temas del trabajo que se generó en el estudio de los contenidos, del consumo de Internet, de la cobertura, de la brecha digital también que hay, pues se tienen estadísticas que se encuentra en el cerca del 83,8% de cobertura urbana y el 62,3% de cobertura rural de usos de dispositivos también a través de Internet. Entonces estamos hablando que hay un gran porcentaje de cobertura de la red en el país y por lo tanto de consumo de diferentes contenidos a través de la diversificación de las plataformas que hoy como usuarios tenemos disponibles de acceder. Tenemos un porcentaje estimado y un 35% de escuchas o de audiencias de la radio tradicional en el país, lo que implica que estamos hablando que, vamos a verlo con datos más adelante, que ha habido una reducción significativa del consumo de este medio en particular de manera tradicional. Hay que enfatizar este apartado, como lo comento. Otros detalles que nos ayudan a contextualizar un poco sobre el trabajo de esta información que les estoy compartiendo es que México, en el caso de México, hay también un aumento significativo en el consumo de contenidos digitales a través de diferentes plataformas y dispositivos. En el caso de Latinoamérica, hay promedios de un 70-74% de consumo de audio digital en los diferentes dispositivos a los que los usuarios tienen disponibilidad. Por ejemplo, regresando al caso México, tenemos algunas estadísticas, en este caso del año pasado, en donde México se ubicaba tan solo abajo de algunos otros países con el mayor uso de bocinas digitales, de dispositivos que nos permiten acceder a podcasts, a otros contenidos bajo demanda en la red y que independientemente del tipo de contenido y del tipo de usuario, pues representa también un aumento en la diversificación de plataformas y de contenidos consumidos en la red. También en el caso de México, pues bueno, tenemos una alta demanda de contenidos que se depositan en plataformas digitales que son diferidos a través de contenidos multiplataforma, como otras redes tipo YouTube, tipo WhatsApp, tipo Facebook u otros contenidos alternos y que la gente posteriormente está consumiendo bajo demanda en los diferentes dispositivos que también, como comento, se tiene disponibilidad. Algunas otras estadísticas que nos ayudan también a fortalecer un poco el panorama de lo que estamos abordando el día de hoy. Otras encuestadoras y otras analíticas a través de Norteamérica y otros lugares también cercanos a lo que colinda con la República Mexicana, pues tenemos que el consumo de otras plataformas ha ido también superando la forma tradicional en que se adquiere contenido, en el que se recibe contenido en los hogares,
en los dispositivos personales. Y en el caso particular de la radio, pues bueno, vemos aquí tan solo en un estimado del 2016 al 2021 el comportamiento también del consumo de otras plataformas, llámesele podcast u otros contenidos diferentes digitales a través de páginas web o de reservorios digitales, donde posteriormente hemos ido observando hasta el 2022, en este caso de lo que tenemos aquí en pantalla, un aumento significativo contra la forma tradicional de consumo. Estos datos han estado modificándose debido a que tenemos resultados muy volubles a partir de la situación ocurrida del 2019-2022 durante pandemia, en donde dependiendo de las situaciones diversificadas en los diferentes países, el consumo y el acceso a Internet pues tuvo una modificación muy fuerte en cuanto a los comportamientos que habitualmente previo al 2019 se habían tenido en las plataformas distintas. Tan solo en Spotify se rebasó una gran cantidad de usuarios el año pasado, por ejemplo, y con un promedio de consumo de 41 minutos diarios en esta plataforma, nada más por poner este ejemplo. Entrando pues ya en materia del trabajo realizado durante este tiempo que he mencionado, esta investigación pues explora cómo las radiodifusoras públicas y universitarias en México han dado cara al desafío multiplataforma o transmedia en los diferentes quehaceres del día a día dentro de la producción mediática, en particular de la radio, cómo han visibilizado algunos retos, cómo los han enfrentado, cómo los han ido aterrizando para poder tener elementos que nos permitan llegar a la identificación de buenas prácticas en el entendido que éstas permitan una adaptación más adecuada de contenidos hacia las audiencias diferenciadas de cada medio. Un poco este contenido que tenemos aquí en la pantalla en cuanto a lo que nos dice Scolari ha sido parte del detonante de lo que aquí les estoy compartiendo. Este contenido tuvo diferentes aristas en cuanto al trabajo que se realizó desde el punto de vista metodológico. Se realizaron algunas entrevistas semiestructuradas, que fue una de las principales fuentes e instrumentos de lo que se obtuvo del estudio. Fue un trabajo exploratorio basado en ciertos casos específicos de una muestra que se tomó a nivel cualitativo dirigida con propósito y se obtuvo de manera específica la información de 44 radiodifusoras públicas y universitarias de la República Mexicana. En una primera parte se hizo una investigación vía Internet a través de diferentes directorios y sitios oficiales de universidades e instituciones públicas del país, en las que se hizo una selección con algunos criterios, como lo tenemos aquí en pantalla, que nos permitieran diversificar elementos entre la forma que difundían y divulgaban sus contenidos, ya sea para plataformas digitales como la radio en línea, sitios web, redes sociales, la transmisión por antena en frecuencia modulada y si esta institución era universitaria o pública. De otra forma, también algunos elementos heterogéneos que nos permitieron precisar algunos puntos. Se presentó y también se invitó a participar en el proyecto en el Coloquio Internacional de Radio Francia Internacional que se realizó el pasado mes de septiembre en Saltillo, Coahuila, en la Universidad Autónoma de Coahuila y de la red de radios universitarias del país, en las que también se sumaron algunas emisoras, sumando en total 44, como comenté, que representan la información aquí vertida. Por lo tanto, se realizaron entre el mes de agosto y diciembre diferentes entrevistas que permitieron llegar y obtener información que les estoy mostrando en este trabajo. Algunos elementos que nos aportan a las conclusiones, a los análisis y a la discusión que nos lleva aquí en este momento reunidos tienen que ver con esto que tenemos aquí en pantalla. Se pudo obtener información que más del 78% cuentan con áreas específicas de contenidos digitales que permiten generar, diseñar, generar y emitir contenidos muy pensados o muy planificados para cada plataforma. Por otra parte, sí hay procesos de identificación, evaluación, selección e implementación estratégica de las plataformas. Sin embargo, todo esto se ha llevado de forma empírica y que poco a poco algunas han logrado ir formalizando.
Otros elementos que tenemos de forma de conclusión en este trabajo es de que si hay una creación creciente de contenido nativo transmedializado que permite adaptar el lenguaje a cada uno de los medios que las audiencias están consumiendo en cada uno de estas radios encuestadas a nivel nacional, lo que ha ayudado a que tengamos contenidos más especializados dependiendo de la plataforma a la que se está comunicando. Esto también ha tenido también como resultado que el trabajo generado desde la comunicación, desde el periodismo, desde el trabajo sociocultural de adaptar contenidos a los diferentes medios, pues se ha ido especializando y formulado de mejor forma. En el ecosistema digital, pues se enfatiza que es necesario robustecer los esquemas y los flujos de trabajo desde diferentes formas, desde diferentes ángulos, para que se pueda tener una mejor comunicación y diversificación de los contenidos. La formalidad de un departamento de gestión ha ayudado a darle mayor organización y seguimiento en los flujos de trabajo. Sin embargo, hay una carencia en los procesos de investigación y evaluación continua que permita mejorar de manera continua el trabajo en los contenidos que se están realizando. Destaca que hay personal limitado en áreas específicas y hay una resistencia enorme al multitasking o al conocido como multitasking, que permita que las personas que están enfocadas a cierta generación de contenidos digitales pues se vean limitadas en algunos momentos porque cuentan con de forma limitada con colaboración dentro de estos contenidos. En mayoría, las personas dentro del país, en esos 44 casos encuestados, en mayoría se capacita con recursos propios, con recursos personales, y esto es de forma eventual. No hay una sistematización en la capacitación que permita establecer ciertos parámetros derivados de un estudio sobre los elementos o áreas de oportunidad que ayude a mejorar el trabajo de la adaptación transmedia en los contenidos digitales. Ya casi acercándonos al finalizar de esta presentación, pues bueno, también se destaca como reto el que hay un gran estancamiento de la infraestructura, esto derivado del tema presupuestal y de los recursos con los que cuentan las radios públicas y universitarias del país. Se ubicó que hay un poco más del 60% de equipos obsoletos, por lo cual representa una limitante fuerte para poder establecer el trabajo continuo dentro de estas plataformas. Y finalmente, bueno, la convergencia digital, esta unión que hay entre diferentes plataformas y los medios públicos y universitarios del país, pues representa o continúa representando un gran reto en la actualidad para poder trabajar los contenidos de forma adecuada, llegar a las audiencias de mejor manera y poder dar una evaluación continua de esto con futuras mejoras al respecto. Es necesario generar manuales operativos, análisis constantes del comportamiento de las audiencias para vaticinar la evolución tecnológica y que esto nos permita llegar y mejorar aún más esta interacción que existe hoy en día con nuestras audiencias a nivel nacional. Y no se diga pues también a nivel internacional, al ser medios que ya llegan de esta forma a través de las plataformas digitales a otros públicos. Entonces, son elementos que tenemos aquí a manera de conclusión y de forma muy sintetizada de lo que ha representado este trabajo de las plataformas. Comparto aquí algunos datos también, el correo electrónico para quien guste también obtener más información, pues será un placer poder compartir sobre este trabajo de los retos de la convergencia digital en la radio pública y universitaria en México. Un gusto la participación. Buen día.